Bien, aquí tenemos otro circuito, un circuito simple en el que solamente aparece una pila de 34 voltios. Entonces, en el caso de que tengamos circuitos como este, lo mejor, en el que solamente aparece una pila y varias resistencias, lo mejor es, lo que mejor se puede hacer es simplificar este circuito al máximo, ¿vale? Calcular cuál es la resistencia equivalente y una vez que se ha calculado la resistencia equivalente, calcular la intensidad que circula por este circuito, la intensidad total, por la ley de Ohm. Entonces, lo que nos pide es lo siguiente, dice, sea el circuito de la figura y calcule razonadamente la intensidad de corriente que circula por cada resistencia y la diferencia de potencial entre los extremos de dicha resistencia. Bien, entonces, como digo, vamos a simplificar este circuito. Aquí tenemos estas dos resistencias que hay aquí, que están en serie, de 14 y 6 ohmios. Pues bien, esto es lo mismo, ¿vale? La resistencia equivalente de dos resistencias en serie, pues es la suma de las dos, 14 más 6, o sea, 20 ohmios. Sería, bueno, voy a dibujar aquí lo que vamos obteniendo. Aquí tendríamos la pila, ¿verdad? De 34 voltios, 34 voltios. Esa pila de 34 estaría en serie con la resistencia de 20 ohmios y luego tendríamos aquí la resistencia de 5, aquí tendríamos la resistencia de 10, estos 10 ohmios, estos 5 ohmios y la que acabamos de obtener de 20 ohmios. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular la resistencia equivalente de estas dos que hay aquí, de 5 y de 20, que están en paralelo. Pues bien, la resistencia equivalente la podemos calcular sumando los inversos de las dos resistencias, 1 partido 5 partido más 1 partido de 20. Esto sería pues 4 más unas 5 veinteavos, 5 veinteavos, con lo que si 1 partido R es 5 partido 20, pues R será 20 partido por 5, que sería 4 ohmios. O sea que toda esta parte de aquí sería el equivalente a una resistencia de 4 ohmios. Entonces ya tendríamos pues todo esto, que sería vamos a ver, la pila de 34 y luego tendríamos una de 20, una de 4 y otra de 10, ¿vale? Aquí tendríamos 20 ohmios, esta que acabamos de calcular de 4 ohmios y esta de 10 ohmios. Pues bien, como tenemos tres resistencias en serie de 20, 4 y 10, la resistencia equivalente sería una, que es la suma de las tres. O sea, 20 más 4 más 10, que serían 34 ohmios. O sea que en realidad lo que tenemos es una pila de 34 voltios, de 34 voltios y una resistencia de 34 ohmios. 34 ohmios. Pues bien, la, lo que hacemos es aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm pues dice que la diferencia de potencial es igual a I por R. La diferencia de potencial entre dos puntos, por ejemplo este y este, vemos que es 34 voltios. 34 es igual a la intensidad por la resistencia, que es 34. 34. Bien, la intensidad vemos que sale un valor de 34 entre 34, o sea, 1 amperio. 1 amperio sería la intensidad de corriente que circula, ¿vale? Por aquí. 1 amperio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esta intensidad de corriente es la que circularía por aquí. 1 amperio. 1 amperio. Esta intensidad de corriente de 1 amperio que circula por aquí, ¿vale? Esto es 1 amperio, pues vendría por aquí y ahora se bifurca en dos intensidades de corriente que vamos a llamar
I sub 1 e I sub 2. Porque no olvidemos que la intensidad de corriente son cargas. Pues bien, cuando llega a un punto, a una bifurcación, parte de esas cargas tirarían por un camino y otra parte por el otro tramo del circuito. Bueno, ¿cómo calculamos la cantidad de carga o la cantidad de intensidad que circula por cada tramo? Pues vamos a ver. Yo sé que la diferencia de potencial entre este punto y este punto de aquí es la misma para este tramo y para este. Pues bien, para este tramo que hay aquí, la diferencia de potencial es de la intensidad que circula, o sea, I sub 2 por la resistencia, que son 5 ohmios. Y la diferencia de potencial por aquí sería la intensidad de corriente, o sea, I sub 1 por 20 ohmios. Y por otro lado, I sub 1 más I sub 2 me tiene que dar 1 amperio. O sea, I sub 1 más I sub 2 tiene que dar 1 amperio. Pues bien, aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. La primera sería pues 20 por I sub 1 menos 5 por I sub 2 igual a 0. Y la otra, pues I sub 1 más I sub 2 es igual a 1 amperio. Entonces, para calcular esto, lo que hacemos es despejar, por ejemplo, de aquí I sub 1. I sub 1 es 1 menos I sub 2. Y a continuación, lo que hacemos es sustituir el valor de I sub 1 en la ecuación de arriba. Quedaría lo siguiente, que 20 por 1 menos I sub 2 es igual a, igual no, menos 5 por I sub 2 es igual a 0. De aquí quedaría que 20 menos 20 por I sub 2 menos 5 por I sub 2 es igual a 0. Menos 20 menos 5 sería menos 25. Menos 25 I sub 2. Con lo que quedaría que I sub 2 sería 20 entre 25. Entre 25. Eso nos da un valor de 20 entre 25 de 0,8 amperios. Como por aquí esta intensidad vale 0,8, esta intensidad I sub 2 tiene que valer, esa es I sub 2, o sea, si I sub 2 vale 0,8 y la suma de I sub 1 e I sub 2 tiene que dar 1 amperio, I sub 1 tiene que ser 0,2 amperios. I sub 1 debe ser 0,2 amperios. Bueno, pues ya sabemos las intensidades de corriente que pasan por el circuito. O sea, por aquí circula una intensidad de corriente de, vamos a llamarla I de 1 amperio. Y ahora cuando llega aquí, se bifurca en I sub 1 con un valor de 0,2 amperios y en I sub 2 que tiene un valor de 0,8 amperios. Con eso ya hemos dado respuesta a este apartado, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia. Y ahora, la diferencia de potencial entre los extremos de dicha resistencia, pues bueno, la diferencia de potencial se calcula aplicando la ley de Ohm. Entonces, vamos a empezar con esta resistencia de aquí. Pues bien, la diferencia de potencial se calcula multiplicando I por R. La resistencia que es de 14 y la intensidad 0,2, o sea, sería 0,2 por 14. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia de potencial V
Esto de aquí lo voy a borrar para disponer de un poco más de espacio. La diferencia de potencial, por tanto, entre los extremos de esta resistencia, ¿vale? Entre estos dos puntos, V será igual a 0,2 por 14, que sería un valor de 2,8 voltios. Esa es la diferencia de potencial. Ahora, entre estos dos puntos de aquí, de esta otra resistencia, pues la diferencia de potencial sería la intensidad que circula por aquí, que sigue siendo de 0,2 amperios, 0,2 por el valor de la resistencia, que es 6. Eso da un valor de 1,2 voltios. La diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos de aquí, pues sería, lo voy a indicar aquí con esta flecha, sería el producto de la intensidad, o sea, 0,8 por la resistencia, que es 5, o sea, 4 voltios. Y vamos a ver la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos, ¿vale? De esta resistencia, pues se calcula multiplicando la intensidad que circula, o sea, 1 amperio por la resistencia, que es 20, o sea, 20 voltios. Y por último, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, pues sería V igual a I, que es 1 amperio, por la resistencia, que es 10. Eso da un valor de 10 voltios. Bueno, pues ya tenemos todas las diferencias de potenciales que existen en los extremos de la resistencia. Bueno, en el apartado B pide calcular la suma de los calores disipados por efecto Joule en la resistencia durante 2 segundos. El efecto Joule, tened en cuenta que consiste en la pérdida, en la disipación de calor cuando las cargas atraviesan una resistencia. Pues ese rozamiento produce una disipación de calor, ¿no? El calor que se produce vendría dado, ese calor Q, vendría dado por la siguiente expresión: I cuadrado por R y por T, siendo I la intensidad que circula por esa resistencia, R el valor de la resistencia y T el tiempo. Entonces no tenemos más que multiplicar estos valores y calcularíamos el valor del calor disipado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser coger una resistencia, por ejemplo esta de aquí, de 10 ohmios, y vamos a ver cuál es el calor que desprende durante esos 2 segundos. Pues el calor que desprende esa resistencia de 10 ohmios es igual a la intensidad que circula por ella al cuadrado, que es 1 amperio al cuadrado, por el valor de esa resistencia, que es 10 ohmios, y por el tiempo por el que tarda en circular ese amperio, que sería 2 segundos, ¿no? Pues eso da un valor de 20 julios. Ese sería el calor desprendido. Y luego vamos a coger, por ejemplo, esta otra que está aquí dentro, de 14 ohmios. El calor que desprende esa otra de 14 ohmios sería pues lo mismo. La intensidad que circula por ella al cuadrado, que es 0,2 al cuadrado, por la resistencia de 14 y por 2. ¿Vale? Eso sería 0,2 al cuadrado. Eso lo multiplicaríamos por 14 y por 2. Eso nos da un valor de 1,12 julios. 1,12 julios. Bueno, pues eso sería... bueno, si dice que calculemos la suma del calor disipado por todas ellas, como nosotros conocemos el circuito equivalente, que lo hemos borrado, pero sería un circuito formado por la pila, una resistencia que hemos dicho que era de 34 ohmios, y la pila de 34 voltios. Entonces, para calcular la suma total, ¿vale?, de calor disipado, pues sería el calor disipado por esta resistencia equivalente. O sea que el calor
total, ¿vale? Sería la intensidad, que es de 1 amperio al cuadrado, por R, que es 34, y por el tiempo, que es 2. 34 por 2 sería 68 julios, sería la cantidad de calor que desprenden todas las resistencias. Y por último, lo que pide es calcular la energía que el generador da al circuito en esos 2 segundos. Pues bien, la energía que da el generador tiene que ser la misma en esos 2 segundos, porque la energía que desprende, o sea, la energía que proporciona esa pila es la energía que luego se disipa en esa resistencia, ¿vale? O sea que la energía aportada por la pila es también de 68 julios durante esos 2 segundos.